Digamos, en el tema legal, hace poco en Curabastos cogieron a 27 niños que estaban de hecho acompañados con sus papás, estaban trabajando y ahora hipotéticamente pensando están diciendo que de pronto los ponen en adopción. ¿Tú qué piensas sobre eso? Lo primero que hay que hacer es preguntarse por qué esos niños están ahí. Mira, hace una semana hubo un caso súper doloroso, el de las 3 niñitas en Cali con el tema de la marihuana. Todo el mundo se enteró, pues fue un escándalo, pues qué horror. Y la reacción inmediata, vamos a quitarle la niña a su mamá. Cuando tú te das cuenta que esa mamá es una desplazada del Chocó, que tuvo que salir de su comunidad, ¿verdad? Por los enfrentamientos del ELN con las bandas, porque no pudimos protegerla, porque el gobierno no pudo protegerla, que llegó a una ciudad donde ella ni siquiera habla el idioma, porque es una familia indígena, y que no tuvo otra opción que dejar a su niña al cuidado de una biblioteca, donde además pues no les importa si los niños salen ni entran, para tener tiempo para ir a trabajar, para tener posibilidad de traerle comida a esa misma niña, ¿tú se la vas a quitar? ¿Cuántas de estas familias que estaban en Corabasto tenían a esos niños ahí porque no tienen dónde dejarlos? Porque no pueden meterlos en una escuela por el estatus legal. Y si es verdad que el ICBF dice son bienvenidos en las escuelas, pero no es verdad. Cuando los llevas no los aceptan. Entonces es como una doble moral, ¿sí? Es vamos a juzgar al que yo creo que tengo la culpa, en vez de vamos a sentarnos con cada una de estas familias y vamos a ver cuál es la situación, qué es lo que pasa y cuál es la mejor solución. Es muy fácil y ahí yo siempre recuerdo lo que a mí me pasó la primera vez que empecé a trabajar con mujeres en comunidades. Yo iba con todos mis prejuicios de mamá. Mi hija mayor en ese momento tenía 6 meses, si mal no recuerdo. Y cuando a mí me dijeron que tenía que dar un taller para madres que golpeaban a sus hijos, a mí me parecía que estas mujeres eran unos monstruos. Y yo me fui con todos mis prejuicios pensando que yo les iba a poder hablar como la experta que iba a decirles algo. Y cuando llegué y las empecé a escuchar y me di cuenta que tenían 6 y 7 hijos y no tenían más de 40 años, que la mayoría de ellas no tenían una pareja que las apoyara, que no conseguían trabajo, que no lograban quedarse en un trabajo porque no las consideraban. Entonces, pues yo dije, aquí no podemos juzgar ninguna situación ni generalizar. Cada uno de los casos de estas familias tiene que conocerse y tiene que entenderse para saber por qué estaban ahí, qué es lo que está pasando. Pero entonces ahí, ¿qué hacer? ¿Tú crees que nada más es un problema del gobierno y problema legal? ¿O digamos en la parte de desarrollo se podría hacer algo para que los niños dejen de ser explotados? Si tú tienes unas familias que pueden regularizar su estatus legal, que pueden trabajar, muchos de ellos quieren incluso ser emprendedores, ni siquiera quieren el trabajo de nadie, quieren poder abrir su empresa, quieren poder hacer el trabajo que hacían antes. Muchos de ellos son profesionales, graduados, y no pueden dejar a sus niños en una escuela o en un centro o en un jardín porque no tienen estatus legal migratorio y por eso andan con los niños para arriba y para abajo. Si yo logro resolver el problema legal, si logro resolver que estos niños se inserten al sistema, yo no voy a ver este tipo de casos. Ahora bien, si una vez que yo creo las condiciones encuentro un caso como esto, ahí es diferente, porque era lo que hablábamos de la sinvergüenzura. Pero cuando la necesidad existe, yo no los puedo juzgar, porque no hay realmente un programa que los apoye. Tú vas hoy en día a los comedores de las iglesias a mediodía, en la Caracas, por ejemplo, o en San Francisco, o en el barrio San Bernardo, o en Ciudad Bolívar, y están llenos, no solamente de niños venezolanos, de niños del Chocó, que están aquí desplazados por el conflicto del ELN, de niños de Tumaco, que no tienen posibilidad de entrar a una escuela y que no hay nadie que los esté protegiendo. Entonces, si yo soy la mamá de ese niño, yo me pregunto, ¿será que lo dejo aquí y que me lo vea la vecina? ¿O será que me lo llevo? ¿Qué harías tú después de un video como el de la semana pasada en Cali? Te llevas tu muchacho, te lo cuelgas encima y te vas a trabajar con él y a conseguirte la vida con él por el miedo a que le pase algo. Digamos que hay dos posiciones. Ayer tuve una entrevista con una persona del ICBF y ella me decía cómo están trabajando y la mayoría de fundaciones con las que he hablado dicen no están trabajando
pero me dicen lo que tú dices, pero ¿cómo van a dejar los papás botados a los hijos? Es algo imposible. Entonces no sé si digamos ahí tú creas que haya como cierto odio de la policía y del ICBF hacia esas personas venezolanas y lo quieran hacer como por molestarlos, o porque entonces el ICBF dice que sí están trabajando y se los llevan. Yo no creo que sea odio, en principio. Creo que hay una posición institucional de mucho desconocimiento. En ninguno de los comedores, albergues o lugares donde nosotros hemos trabajado con las comunidades desplazadas, sean venezolanos, sean del Chocó, sean de Tumaco, hemos visto nunca a nadie del ICBF. Si tú no conoces a estas comunidades, no conoces las circunstancias. Y apareces en un sitio mágicamente un día a juzgar y a llevarte a todo el mundo sin preguntar qué es lo que está pasando y cuál es el historial de cada familia. Si yo los viera a ellos en estos lugares donde nosotros trabajamos, yo tendría una opinión diferente, pero nunca los he visto. O sea, que tú crees que es más como una negligencia del gobierno, que no solo pasa con los venezolanos, sino que ha pasado en toda Colombia siempre, con los chocuanos, con Barranca Bermeja. No creo que la palabra sea negligencia, creo que es desconocimiento. Creo, es lo mismo, mira, cuando tú tienes especialistas en pobreza o en violencia que hacen estudios académicos divinos de 300 páginas, pero nunca han estado en una comunidad, pero nunca han visto qué es lo que pasa, nunca han convivido con las comunidades. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿cómo están haciendo investigaciones especializadas si nunca han estado ahí, si no conocen a la gente, si no han visto? Para mí pasa lo mismo. Una cosa es la teoría, y la teoría está bien. Yo soy académica y respeto la investigación académica y creo firmemente en el valor de la academia, pero si eso tú no lo combinas con saber de verdad qué es lo que está pasando y estar donde las personas están y donde lo necesitan, nunca vas a tener la realidad completa. Y estas personas no están ahí. Y te lo puedo hacer con conocimiento de causa, porque nosotros sí tenemos meses estando ahí. Digamos que en la página que ustedes tienen hay un dato que a mí me interesó mucho y que dice como los latinoamericanos somos violentos, ¿sí? O sea, no nos calmamos tan rápido, sino que, no sé si es por cultura, estamos acostumbrados a ser violentos y a no comunicarnos, sino usar la violencia. ¿Tú crees que hay padres que por la situación y todo esto se pongan violentos y empiecen a decirles a los niños no, tienen que trabajar, o tal vez les peguen? A ver, si tú lees bien lo que está publicado en la página, habla de un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, que fue el estudio activo, y básicamente ellos lo que encontraron es que los latinoamericanos tenemos poca capacidad de autorregulación. Y esa poca capacidad de autorregulación se da porque nosotros estamos acostumbrados a la educación punitiva. Aquí usted hace caso cuando el maestro le dice que haga caso. Usted hace la tarea cuando el papá le dice que haga la tarea. Usted se para en un semáforo cuando hay un policía en el semáforo. Usted paga el impuesto cuando tiene la DIAN respirándole aquí como si fuera alguien. Pero si no, usted no está consciente de que tiene que hacer eso por su beneficio y el beneficio de otras personas. Entonces, la autorregulación es algo que se desarrolla. Estamos además en un continente donde por aprendizaje social nosotros entendimos que para educar a los niños hay que usar la violencia. No necesariamente la violencia física, pero sí la disciplina. O sea, hay que estar encima, no lo puede dejar, no, tiene que regañarlo, tiene que castigarlo. Entonces, obviamente, todos esos elementos conforman espacios que no son entornos protectores, son entornos mucho más agresivos para los niños y jóvenes. Yo no creo realmente que haya una relación directa entre eso y la situación de los niños que están trabajando. Los niños que están trabajando en este momento, o lo que llaman trabajando, están ahí. Es uno, acompañando a sus padres porque no hay dónde dejarlos realmente. O dos, estar en esas circunstancias porque la familia no tiene otra forma de obtener recursos. Te voy a poner un ejemplo. Este sábado estábamos con un grupo de familias venezolanas en otro refugio. Una abuela que llegó aquí con su hija menor, el bebé de su hija menor tiene 18 años, el bebé tiene 2-3 meses, el bebé de su otra hija, que tiene 5 años, y a su otra hija se la mataron.
No hay padre, no hay esposo, no hay abuelo, no hay nadie más. Son estas dos mujeres para mantener a estos chiquitos, y una de ellas pues es una abuela que ya no está en condiciones para trabajar o que no consigue dónde trabajar. Entonces tú ahí dices, ¿cómo voy a juzgar yo esa situación? Obviamente pues la mamá se lleva al chiquito amarrado encima a trabajar porque no tiene dónde dejarlo. ¿Y tú me vas a decir a mí que ese niño de 2 meses está trabajando? No. Se lleva al chiquito de 5 años con ella porque le da miedo dejarlo cuando la mamá sale pues a ver dónde consigue comida o dónde consigue para vivir, porque además están durmiendo en casas de paso, ellos se tienen que cambiar. Entonces imagínate tú teniendo que cambiarte semana a semana del sitio donde estás viviendo, cargando con todo en la espalda. ¿Dónde vas a dejar a tus niños? O sea, yo la pregunta que le hago al ICBF es ¿dónde los dejan? ¿Y en qué condiciones? ¿Y quién les garantiza a ellos que si voy a una casa del ICBF y los dejo, no va a llegar migración a querer deportarme o a querer quitármelos? Digamos que ahora el ICBF tiene 6 niños como en su poder, que están siendo explotados laboralmente. Pero ellos dan una cifra que son 435 niños que supuestamente están en el país siendo explotados. ¿Tú crees que esa cifra puede ser falsa? Yo creo que al ICBF hay que hacerle muchas preguntas. La primera de ellas es ¿qué pasa con los niños que ya están en el sistema y que son niños de difícil adopción? La última vez que ellos nos dieron una cifra, hablaban de alrededor de 2.000 niños que están institucionalizados en las casas del ICBF. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Dónde están? ¿Qué salen a hacer? ¿Quién los está atendiendo y cómo van a estudiar y cómo se van a convertir en personas productivas? Y a eso súmele, digamos que son estos 436 niños. Si son explotados laboralmente, hay que empezar a hacer el estudio y ver por qué. ¿Es realmente por necesidad o es sinvergüenzura de los papás? Y si es sinvergüenzura, ok, se los vamos a quitar. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿A dónde van a ir? Porque seguir acumulando niños en sus casas, que no todas tienen las condiciones, que no todas son entornos protectores, que no todas son amorosas, hay que preguntárselo. Y al mismo tiempo, hay que reconocer que esas casas le han salvado la vida a muchos niños. Y nosotros hemos visto ahí casos de los más terribles que hemos visto. Y que gracias a la protección del ICBF, dejaron de ser explotados sexualmente, dejaron de ser maltratados. Eso está muy bien. Pero hay que preguntarse, ¿y después? ¿Qué pasa después? Nosotros no pasa una semana que no tenemos una historia de una de sus casas de un adolescente que se escapó. ¿Escaparse a hacer qué? ¿A vivir cómo? Entonces, la solución no es quitarlo por quitarlo. La solución es pensar en cómo hacemos un sistema que de verdad sea un entorno protector. ¿Cómo garantizo yo, no solo para las familias venezolanas, que obviamente lo necesitan en este momento, sino también cómo los garantizo para las familias chocuanas, cómo lo garantizo para las familias que vienen del Magdalena Medio, de Tumaco? ¿Cómo hago para garantizar que en Colombia haya un entorno protector para los niños? Hoy en día, en el Magdalena Medio, el abandono escolar es la preocupación más grave de padres y maestros. Y lo es porque los niños saben que están en un sistema que no les da lo que ellos necesitan y se van. Y se van porque entienden además que las bandas les ofrecen, al convertirse en sus mulas, más dinero, más caché, más seguridad. Entonces, ¿cómo es posible que un adolescente sienta que está más seguro en un grupo armado delictivo que en la sociedad que nosotros estamos promoviendo para ellos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Listo, entonces ya hay como que las preguntas terminamos. Te voy a dar los títulos de unas noticias y tú me dices qué piensas sobre ellas. ¿Listo? Al menos 8 menores de edad de Venezuela ingresaron sin compañía de sus padres por la frontera. Pienso que es una situación súper dolorosa y que si no lo vemos más allá de la cifra o más allá de la nacionalidad, como un niño que está solo. Piensen ustedes cómo se hubiesen sentido ustedes
siendo niños que tienen que cruzar a otro país solos, porque la circunstancia en su país no los deja vivir. Recuerden cómo se sentían los niños de la guerra en Colombia cuando se tenían que ir. O sea, en este país lo hemos sufrido todo. Y se nos olvidó. Porque tienen otra nacionalidad. Yo no creo que eso es lo que sienta o lo que piensen la mayoría de los colombianos. No por lo menos mi familia, no por lo menos los colombianos que yo conozco. Que todos han sido increíblemente solidarios y que todos piensan en la persona y no en la nacionalidad. Es un niño. ¿Tú crees que, digamos, eso ha sido que algunas personas le tengan odio a los venezolanos? Un problema de los medios que a veces dicen le están quitando los trabajos, están haciendo esto, están robando. Yo creo que eso es probablemente la mayor muestra de ignorancia que hay. Y sí, lamentablemente hay muchos periodistas que han demostrado ser muy ignorantes. Si tú piensas en la crisis de migrantes en Europa, los países que mejor están hoy en día son los que han integrado a los migrantes. Venezuela, hace 40, 50 años cuando llegaron todos los españoles y los portugueses, se convirtió en un país súper rico por integrar todas estas culturas, donde además se comía divinamente bien. Entonces nosotros, en vez de integrarlos y ganar todos, vamos a separarlos. Vamos a crear otra guerra. O sea, ya no tuvimos suficientes guerras, ¿queremos otra? O sea, esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, digamos, eso que dicen como acá ya no hay espacio para los venezolanos, ¿tú crees que sí? Que sí, acá cabemos todo. En todas partes. Yo creo firmemente en eso de donde come uno, comen dos. Pero eso sí, que los dos trabajen por ese plato y para crear. Yo creo que Colombia es un país que se podría enriquecer mucho del conocimiento y la formación que traen muchos venezolanos. Creo que también esos venezolanos, muchos de ellos, tienen que ser más agradecidos e integrarse más a la cultura. Y creo que es un proceso. Pero lo más grave es asumir esto desde la ignorancia. Empecemos a preguntarnos cuántas empresas han abierto aquí venezolanos en los últimos 10 años y cuánto trabajo dan. ¿Cuántos colombianos no llegaron hace 40 años a Venezuela y levantaron sus familias? ¿Cuántas personas hay, como yo, que crecimos siendo colombo-venezolano y que nuestra mitad colombiana no es más o menos importante que nuestra mitad venezolana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a picarnos por la mitad? Eso no pasa. Eso no lo puedes hacer. Niños venezolanos dentro de los colegios son víctimas de bullying por ser de otro país. No hay ninguna posibilidad de que un niño sea violento con otro niño si no lo aprendió de un adulto. Los niños que están actuando así lo han escuchado de sus papás, de sus maestros, de sus vecinos o de los medios. Haz una prueba en un preescolar, en un jardín. ¿Qué pasa en un jardín cuando un niño chiquito se cae? Todos sus amiguitos salen a ayudarlo. Pero este niño crece escuchando a sus papás, a sus maestros, a sus vecinos, todos llenos de rabia, de discriminación, y se convierten en niños que saben matonear. Pero los niños no matonean porque ellos quieren, matonean porque lo aprendieron de nosotros. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el ejemplo que le damos a los niños, qué clase de adultos somos frente a ellos. Niños venezolanos viviendo en la calle con desnutrición. También niños chocuanos. Vaya a la 106/13 en el semáforo. Hay por lo menos 6 familias de Chocó que viven ahí hace 3 meses. También niños que vienen de toda Colombia. También niños ecuatorianos. Lamentablemente es una realidad que tenemos en todo el continente. Pero es una realidad que tenemos que asumir y que afrontar y resolver. Son niños. Quítale la nacionalidad. Son niños con desnutrición y muriéndose de hambre. Y no importa si es de aquí o de Japón, es un problema gravísimo y es importante. Listo.